Y vamos con otro maestro, el querido Jaime Hernández, quien ya llegó también para hablar sin censura. Décadas de periodismo al servicio de una audiencia diferente e inteligente como esta de Sin Censura. ¿Cómo te va, mi querido Jaime? Don Vicente, ¿cómo estás? Aquí listo, lo que tú me digas. Oye, pues quiero escuchar tu opinión sobre la repasada que le puso a Proceso y a Carmen Aristegui también el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas. En el caso de Proceso, les reclama, les restriega haber callado sobre las fallas de Felipe Calderón, y ahora resulta que lo quieren culpar de toda la situación de violencia a él, cuando callaron. No han cuestionado, dice, ni siquiera por el nombramiento de Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad con Calderón. ¿Cómo ves, mi querido Jaime? Pues es interesante cómo Dalila Escobar, la reportera de Proceso, protagonizó esta mañana esta especie de danza de la confusión, ¿no? Para tratar de meterle el pie al presidente, tratando de acorralarlo, tratando de hacerlo caer en contradicciones. Pero el presidente, que es muy hábil, pues ya sabemos el presidente, cómo en lugar de exasperarse, de irritarse, el presidente aprovecha estas provocaciones, estos toritos, estos buscapiés que le lanzan este tipo de reporteros de Reforma, de Proceso, del Universal o del Heraldo, para realmente esclarecer el tema. Yo a veces tengo la impresión de que el presidente agarra de sparrings a estos reporteros, no con el fin de humillarlos o dejarlos en evidencia, sino que aprovecha el tiempo para desmentir y al mismo tiempo clarificar esta información que es tan sensible con el tema de los 43 de Ayotzinapa, en beneficio de millones de mexicanos que escuchan la mañanera. Solo así te explicas que el presidente tenga esta paciencia franciscana para escuchar uno y otra vez los argumentos que ya sabemos que son argumentos falsos que han utilizado los asesores, quienes aconsejan a los padres de los 43 o desde columnistas en medios de comunicación. Y el presidente aprovecha estos envites nuevamente para esclarecer todo, ¿no? A mí me pareció realmente, y esto yo creo que con el tiempo, las mañaneras se van a revelar precisamente como este gran operativo de esclarecimiento que utilizaba el presidente, aprovechando las embestidas de medios que lo rechazan, que han lanzado campañas en su contra, para dejar las cosas en claro. Es evidente, y así nosotros, porque si uno sigue la línea argumental de las preguntas de Dalila Escobar, se da cuenta que todas ellas forman parte de un guión que ha sido extraído una y otra vez. Los militares tenían más información, el ejército aportó sí o no toda la información, el ex fiscal del caso Ayotzinapa fue marginado porque en realidad se oponía a la detención de Murillo Karam, no por no estar convencido de la responsabilidad de Murillo Karam, sino porque todavía no estaba listo el expediente. En fin, hay un sinnúmero de preguntas que, si uno revisa la línea del tiempo conforme se ha desmenuzado el escándalo 43, te das cuenta que al final del día lo que intentan estos reporteros, estos medios, es aportar todos los días, sumar todos los días, aportar a esta ceremonia de la confusión en la que convirtieron la investigación. Y no obstante, los informes presentados por Alejandro Encinas, que han sido muy claros, han aportado información, han entregado todos los documentos, incluso cuando les ofrecieron a los padres darles todos y cada uno de los documentos, los padres se negaron a aceptarlos, ¿no? Entonces, el presidente ha dado todo de sí, eso sí no se lo puede uno escatimar. Y a mí me parece realmente muy interesante la forma en que, mientras el presidente
se esfuerza al máximo para aguantar estas embestidas, clarificar las cosas, cómo van avanzando dos de los asuntos pendientes que tienen que ver con la entrega de la extradición de Tomás Herón, que al parecer ser está en ese proceso de pesquisas, y al mismo tiempo se enfrenta López Obrador a las órdenes de algunas magistradas para evitar que a Tomás Herón se le diga torturador, ¿no? Porque Tomás Herón sabe perfectamente que esta batalla que está librando en dos frentes, en México y en Israel, tiene que ver con esta acusación que es muy seria, que es el de la tortura, ¿no? Claro. Así es que yo creo que lo que ha hecho el presidente, para mí, insisto, va a ser motivo de estudio en el futuro, porque yo no conozco a ningún otro presidente que haya tenido ni la paciencia ni la habilidad para darle vuelta a preguntas maliciosas, a preguntas torticeras, a buscapiés retóricos. Y a mí, francamente, yo creo que López Obrador es un viejo lobo de mar, que para que un periodista de proceso, de reforma, lo haga caer en contradicciones o lo haga aceptar pues falsedades, pues va a estar complicadísimo, querido amigo. Así es, y porque veo a César Gutiérrez Priego, a nuestro amigo, el abogado César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional en el sistema, pues vamos precisamente a pedirle a producción que nos proyecte el momento en el que Dalila Escobar buscaba ponerle un 4 al presidente o algo por el estilo en la mañanera, sobre esto de si se imaginó en sus años de lucha apoyar al ejército, y el presidente le suelta una directa a la frente, políticamente hablando. En todos sus años de lucha, presidente, ¿usted imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del ejército? Sí, sí imaginé, porque como conozco la historia y a lo mejor conviene recordarla en breve. Victoriano Huerta, un mal militar, encabezó con el apoyo del embajador de Estados Unidos, Wilson, un golpe de Estado y asesinaron al apóstol de la democracia de México, a Francisco I. Madero, a un presidente bueno, de los que admiro, de los únicos 3 presidentes que admiro: Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas. Y un gobernador, el único, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, desde que detuvieron al presidente Madero aquí, en la sala de juntas, de donde despacho, y lo bajaron a la intendencia y lo tuvieron 4, 5 días preso, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, en la intendencia, que por eso hicimos un museo y se llama la Intendencia de la Traición. Y ahí estuvieron, y de ahí lo sacaron. Francisco Cárdenas fue el encargado de la ejecución. También un mal militar que había estado combatiendo a zapatistas y a revolucionarios en el sur de Veracruz. Y a él lo escogió Huerta. Y se entrevistó con él. Y según el maestro Taracena, le ofreció Huerta una copa de coñac. Y ahí fraguaron ese terrible asesinato que avergüenza. Es de las manchas más terribles en la historia de México. Bueno, Huerta manda un telegrama diciendo a todos los gobernadores que él era el presidente. Y todos, menos uno,
se sometieron. Y fue Venustiano Carranza que dijo no. Y el Congreso de Coahuila, entonces, convocó a la rebelión para restablecer la legalidad y la democracia. Y ahí se autoriza la creación de un ejército para enfrentar a la dictadura. Y ahí se funda el actual ejército para luchar por la legalidad, por la democracia y en contra de la usurpación y del asesinato del presidente Madero. Entonces, como conozco eso, pero además conozco todos los pueblos de México, y en los pueblos de México viven la familia de los soldados, y son hijos de campesinos y hijos de obreros, hijos de comerciantes. Nada más para el informe de ustedes, de los 25, 26 generales de división que hay en el país, la mayoría son hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de mecánicos, hijos de comerciantes, hijos de militares. Nuestro ejército es un ejército popular. Sí, por eso digo que el soldado es pueblo uniformado. Y cuando han Mi querido cometido... César Gutiérrez Priego, escuchamos al presidente responder a este 4 con muy mala entraña que buscaba ponerle la corresponsal de la revista Proceso. En su lucha se imaginó defender al ejército y dice él, sí, porque es pueblo uniformado. Tendrás una opinión importante que compartir con nosotros. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Saludo a Jaime, siempre un placer estar con él. No sé por qué hoy me acordé de Martí Batres, pero bueno. Me queda muy claro que sigue existiendo este ataque, este tipo de guerra en los medios, en donde forzosamente se busca que el presidente de la República termine condenando al ejército para ellos. Si se da una situación como la que el presidente el día de hoy explica, y hay que ser muy claros. Nosotros conocimos, y me refiero a nosotros, la gente más o menos de mi edad, de 40 años para arriba, conocimos un ejército que era un ejército de mano dura, que era un ejército que era utilizado por el antiguo régimen priista, posteriormente panista, para que fuera el brazo armado y duro de un gobierno. Esa es la realidad. Me tocó vivirlo, ¿no? De dos maneras, formando parte de él y como hijo de mi señor padre. Pero hay que recordar que en México el personal militar se le conoce como la raza de bronce. ¿Por qué? Porque es un orgullo, ¿no? Los colores morenos de nuestra piel para poder formar parte, porque forma parte de lo que es el pueblo. Pero la realidad, Vicente y Jaime, lo que yo veo aquí es que quieren seguir manejando este tema de la militarización, en donde los militares mexicanos supuestamente son los que mandan de facto en este país y que única y exclusivamente utilizan al presidente para ellos seguirse allegándose de poder, cuando es completamente falso. Pero todo esto tiene que ver también por una cuestión muy sencilla. No entienden, en su cabeza no les da la capacidad para entender que el presidente de la República, después de 5 años de desgaste estando en el gobierno, siga teniendo tan altos índices de popularidad, y que esto también va de la mano con que las instituciones más queridas y respetadas por los mexicanos son, en primer lugar, la Marina Armada de México y el Ejército Mexicano, por medio de la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces tratan de buscar forzosamente ese ataque. Tratan de buscar que el presidente haga algún comentario que pudiese desagradar al interior del gremio militar, para que entonces escuchemos a diferentes voces ya retiradas y digan, los militares están en contra del presidente. O en su defecto, como en este caso, que además fue, y creo que todos tuvimos la oportunidad de poderlo ver, los medios tradicionales no sacan parte de la explicación del presidente de la República. Lo único que dicen es, sí,
yo apoyo y yo defiendo al ejército, única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque tenemos el contexto de que acaba de pasar el 2 de octubre y sabemos, ¿no?, lo que pasó el 2 de octubre del 68, acaba de pasar el informe de Ayotzinapa, donde forzosamente se busca involucrar al ejército como institución, no a algún elemento, y entonces pues es parte de esta narrativa que tratan de manejar, porque simple y sencillamente no han podido desacreditar el trabajo del ejército. El día de hoy la verdad es que no tuve tiempo porque anduve muy movido con muchas cosas. Iba a contestarle un tuit a Denise Dresser en donde dice: señor presidente, de acuerdo a sus propias palabras, usted menciona que el trabajo que ha hecho mal el ejército ha sido por órdenes de civiles. Y trata de manejar lo que sucedió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo que sucedió en Chiapas, lo que sucedió en diferentes lugares. Y yo le iba a contestar, y aprovecho este espacio, ya que no lo hice vía X o Twitter, como se llamaba anteriormente, que qué lástima que por integridad intelectual debería borrar su tweet, porque ella ya está condenando de facto a los elementos militares cuando ni siquiera existen sentencias judiciales que digan que ellos cometieron un delito. Y es muy grave, y te lo digo así abiertamente, porque sí vemos a ella la fotografía con este militar ucraniano haciéndose pasar como si ella fuera una representante del gobierno mexicano en cuanto a la acreditación que muestra, y que entonces es de este grupo, ¿no?, de intelectuales que por intereses que poco conocidos, pero que muchos de ellos tienen que ver con intereses de países en el extranjero, atacan sistemáticamente al gobierno y en específico a las Fuerzas Armadas. La vemos que a ella le gusta promover películas, esta como la de Heroico, que curiosamente yo hice un video para dar mi postura, ¿no?, como cadete que fui, y la importancia que tiene una institución que que acaba de cumplir más de 200 años, y fue borrado, ¿no?, de las redes sociales, pero no se imaginaron que se iba a hacer viral por medio de los mensajes de WhatsApp y otras formas de comunicación. Entonces creo, Vicente, que es muy claro el mensaje, ¿no? Es el querer forzosamente atacar al presidente de la República, tratar de bajar los índices de popularidad, decirle que ya no es la persona, el luchador social de izquierda, porque ahora apoya al ejército. Hay que recordar que incluso el ejército cambió la postura de trabajo que tuvo durante algún tiempo. Y quisiera comentarles a todas estas personas como la señora Dresser y todas aquellas personas que nos hablan de militarización. Recordemos que estamos pagando los costos de la declaración de guerra que hizo Felipe Calderón, que él sí le declaró la guerra a la delincuencia organizada y que perdimos esa guerra, y que ahorita es la consecuencia de haber perdido esa guerra, todo el trabajo para recomponer toda la estructura de seguridad pública que hay en el país, Vicente. Precisamente porque tú mencionas a Felipe Calderón, mi querido César Gutiérrez Priego. Maestro Jaime Hernández, tengo entendido que Genaro García Luna, el que fue superpolicía de Calderón, el que encabezó la supuesta guerra contra el narco, aunque terminó trabajando con los narcos, tenía un altar de la Santa Muerte en su oficina y que pues la veneraba. Yo no sé si en la cárcel allá en Estados Unidos tenga una estampita de la Santa Muerte o ahora tengo una estampita de Santa Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy un tribunal federal le retiró una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito a Genaro García Luna, y ya la Fiscalía General de la República ha anunciado que procederá contra los miembros de este tribunal, juez, magistrados, los que estén involucrados en esta decisión, mientras el gobierno de México anda en Estados Unidos tratando de recuperar esos dineros mal habidos, presuntos dineros mal habidos de Genaro García Luna para los mexicanos y mexicanas. Estas decisiones ponen en peligro precisamente esos esfuerzos. Yo entiendo que Genaro García Luna no va a salir de prisión porque está ensartado en la cárcel en Estados Unidos y que esta decisión no tiene un efecto más allá de esto que estoy diciendo. Pero qué bueno que los gringos son los encargados de hacer justicia y que no prosperó aquello de extradítenlo a México, porque si no
pues no sé cómo nos hubiera ido. ¿Cómo ves esta situación del Poder Judicial en México que pareciera estarle lavando la cara a Genaro García Luna? Fíjate que yo últimamente me he percatado de que, a pesar de que sabemos que vivimos en un país donde hay división de poderes, yo tengo la impresión de que se ha abusado de esta separación de poderes en términos retóricos para justificar las acciones del Poder Judicial. Ya sabemos que el Poder Judicial es autónomo, ya sabemos que el Poder Judicial en muchos sentidos se autorregula, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, si lo comparamos, por ejemplo, con el sistema político en Estados Unidos, que es igual, hay una separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tú nunca vas a ver, es muy raro que el Departamento de Justicia entre en una guerra contra el Ejecutivo. Hay una suerte de aquí en México de deslealtad de uno de los poderes que garantizan la igualdad de poderes, el equilibrio de poderes en la República. Hay una deslealtad brutal de ese poder judicial hacia el poder del Ejecutivo. Eso no lo vas a ver en Estados Unidos, no vas a ver, va a ser muy difícil. Es más fácil que veas al poder legislativo desafiando el poder ejecutivo. Pero el Poder Judicial desafiando al Ejecutivo es muy raro, muy raro. ¿Por qué? Porque están en juego la seguridad nacional, están en juego un montón de cosas y el Departamento de Justicia por eso tiene que ser extremadamente cauto, sigiloso. No estoy diciendo que el Poder Judicial en Estados Unidos sea un poder que no se vea influido por fuerzas políticas o por sesgo político. No, todos sabemos que no es así. Pero donde voy es que en el caso de México las cosas llegan a un tal grado de descaro que tú dices, ¿cómo es posible que los magistrados primero desautorizan una orden de aprehensión contra un hombre que está demostrado que se enriqueció? Y luego también tenemos otro amparo librado a favor del señor Tomás Herón para que no se le mencione su pasado como torturador en momentos en que Tomás Herón está librando esta doble batalla en Israel y en México por evitar ser extraditado, detenido y extraditado. Entonces, te das cuenta que este descaro, esta desfachatez con la que actuó el Poder Judicial, lo retrata de cuerpo entero, están al servicio de poderes ocultos, de intereses políticos, de intereses corporativos. Lo hemos visto con los continuos embates contra las reformas del poder del sector eléctrico. En fin, ha quedado demostrado una vez cómo el Poder Judicial se ha convertido en el último reducto del antiguo régimen, ¿no? De ahí la importancia, y esto lo ha también subrayado Claudia Sheinbaum, de buscar una mayoría en las elecciones del año que entra. Que se va a conseguir, yo no sé, francamente, yo soy de la gente que cree que los procesos electorales son de las cosas más difíciles de predecir. Así como es difícil predecir el curso de un conflicto, de una guerra, una vez que estalla, es tremendamente complicado hacer predicciones sobre el resultado último de un proceso electoral. Yo por experiencia a veces me han sorprendido, por ejemplo, la elección de Donald Trump me sorprendió, yo no me la esperaba, y muchos ciudadanos en Estados Unidos, pero yo creo que en México existe por primera vez este ánimo de acompañamiento a quien Morena ha puesto como relevo para justamente apostar a favor de un plan C, que es capturar la mayoría en el Congreso para de una vez por todas modificar la lógica del poder, terminar estas complicidades del poder de la Suprema Corte, especialmente de Norma Piña, con otros poderes fácticos de este país, ya sea en el sector empresarial, en el sector mediático, en el sector político. Yo creo que ya es hora, la gente, los ciudadanos
ya no necesitan mayor prueba de que el Poder Judicial se ha convertido realmente en un serio obstáculo, quizá en el más grande obstáculo de cara al proceso de democratización que hemos esperado durante largo tiempo, querido Vicente. Así es, y vaya momento que elige el querido César Gutiérrez Priego para escribir su columna sobre la seguridad. La seguridad, el problema siempre es la seguridad, escribe en La Silla Rota. Y bueno, mi querido César, cuéntanos, porque es el tema también que ha dicho el presidente, que a pesar de que va mejorando la situación, que se detuvo el crecimiento, que va hacia abajo la tendencia en homicidios en nuestro país, pues es un tema candente, un tema complejo y un tema a la vez urgente también para la ciudadanía. Sí, por supuesto, Vicente. Mira, explico un poco cómo se ha politizado el tema de la seguridad y tenemos que entender cuál es la responsabilidad de cada uno de los órganos de gobierno, desde el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal. Desafortunadamente, lo he explicado varias veces, la seguridad pública no es un negocio que deje beneficios políticos. ¿Y a qué me refiero? Porque por lo general quien termina haciendo el trabajo para preparar a las instituciones policiales no es quien termina viendo los resultados, y más en el ámbito municipal, cuando estamos hablando que son 3 años. Y si bien es cierto, ahora tienen la posibilidad de la reelección, muchos de ellos no la consiguen o tal vez busquen otra opción, ¿no? Como la gobernatura, algún otro puesto, diputación federal, local, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos deja con un grave problema. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y ahorita también en tiempos electorales, nos damos cuenta que ningún órgano de gobierno quiere hacerse responsable y todos le echan la culpa a las diferentes entidades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues obviamente pues el problema de la seguridad nos traen afectaciones que son graves. Y esto es muy fácil. La gente dice que no es lo mismo seguridad pública que seguridad nacional, y estoy completamente de acuerdo. Pero hay una parte intermedia que se llama seguridad interior. Las afectaciones que nosotros vemos en seguridad pública, que significa que no dejan que la autoridad municipal o la autoridad estatal cumpla con las funciones que tiene cada una de esas secretarías de Estado, entre ellas la seguridad pública, afectan de facto a la seguridad interior. Entonces sí ya se convierte en un problema en donde nuestras Fuerzas Armadas tendrían que llegar a trabajar y estar de lleno llevando a cabo los propósitos que tiene el blindar seguridad pública. Desafortunadamente, por supuesto, pues vemos que las entidades federativas, salvo algunos casos excepcionales, no invierten en lo que tendrían que invertir, que es en academias, en mejor equipamiento, mejor trato para el personal, mayores beneficios, mejor tipo de armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto que las autoridades municipales pues tienen menos recursos y menos capacidades para llevarlo a cabo. Y por supuesto que habrá personas que dirán, bueno, es que es problema del gobierno federal o culpa del gobierno federal, porque ellos quitaron los apoyos que venían por medio del FORTASEC, que era este fondo para la seguridad pública municipal. Cuando la realidad es que nosotros hemos visto, y en la experiencia que tenemos durante décadas en este país, que la autoridad municipal no solo no invierte, salvo honrosas excepciones, algunos incluso de la oposición que han hecho un buen trabajo en cuanto a la seguridad pública municipal y estatal, pero la realidad es que como no hay un servicio civil de carrera real, nosotros no podemos ver que la función policial se maneje como en una institución. ¿Y a qué es a lo que me refiero? Cuando tú ves la estructura que tiene el ejército, cuando tú ves la estructura que tiene la marina, por supuesto que el presidente o la presidenta que llegue a ocupar el cargo puede escoger dentro de las diferentes opciones que hay del grado más alto que existe, ya sea el almirante o el general de división, para que forme parte, invitarlo a participar en una función político-administrativa como secretario de Estado. Bueno, cuando estás ahí hablando de que tienes un número de opciones en cada una de estas instituciones, es porque ya tienen una carrera militar que han llevado y entonces ya tienen un tipo de entrenamiento, un tipo de cultura, un tipo de aprendizaje, etcétera, etcétera. No pasa en las policías. Desafortunadamente seguimos viendo que la policía termina llegando el amigo, el compadre, el chofer del presidente municipal, el guarura del político, etcétera. Y eso es lo que ha venido, por supuesto, pues demeritando el trabajo de seguridad que existe en el país, y seguimos teniendo las mismas problemáticas, que es la siguiente.
Muchísimas personas los he escuchado con el argumento de decir, lo que pasa es que los delitos que están cometiendo son del orden federal porque es delincuencia organizada. Perdón, pero la seguridad pública y los policías no tienen legalmente la autoridad para determinar, no, es que ese es un grupo criminal, entonces como son de la delincuencia organizada, nosotros no vamos a hacer funciones policíacas. Cuando el trabajo de la función policíaca es la prevención de los delitos, ¿no? Posteriormente se puede dar la persecución del delito como tal cuando el delito ya fue cometido y entonces la policía auxilia para que esa persona que cometió el delito no se vaya impune y pueda ser presentado ante el Ministerio Público. Se ha politizado tanto el tema que todo el mundo se avienta la bolita. Entonces dicen, ¿para qué sirvió la Guardia Nacional si la Guardia Nacional no viene a darnos este tipo de soluciones? Porque nuevamente viene el problema. Todavía no tenemos la capacidad para que la Guardia Nacional pueda estar en todas las entidades federativas, que sí lo está, pero en todas las regiones de las entidades federativas. Y se supone que para eso es el trabajo municipal y el trabajo estatal. Cuando nosotros nos damos cuenta que sigue siendo el problema el eslabón más débil, que son las policías municipales, viene una gran pregunta y creo que valdría la pena analizarlo. Mando único para las entidades federativas. Desafortunadamente, como sigue estando politizado el tema y sienten los presidentes municipales que aunque no tengan la capacidad para poder brindar seguridad pública, que es un derecho humano a la población que ellos gobiernen, entonces siguen con la politización de este tema y terminan manejando temas como militarización, militarismo, cuando es un fenómeno a nivel mundial que están utilizando las Fuerzas Armadas en diferentes países para que apoyen en la seguridad interior y en funciones de seguridad pública. Ya quisiera yo que le empezaran a reclamar en Estados Unidos al presidente, ¿por qué habla de mandar al ejército? Es solamente un ejemplo, ¿no? A la frontera, ¿no? Eso sí sería militarización, pero es harina de otro costal. Mi querido Jaime, la tercera y última vuelta para cerrar. El periódico El País habla del otoño de López Obrador, que arranca su último año con la popularidad intacta y proyectos estrella por rematar. O sea, entendería yo que hay amenaza, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese en la oposición, de que la popularidad siga aumentando del presidente en el último año, algo que nunca se había visto, inédito. Dice el periódico El País, es difícil pensar que un animal político como él, en referencia a López Obrador, desaparezca por completo en la intimidad de una cueva, para bien o para mal, es decir, ya sea desde el punto de vista de sus admiradores o de sus detractores. Es un personaje que ha monopolizado el debate público estos 5 años. El impacto de su figura trasciende además su periodo presidencial. López Obrador ha moldeado el movimiento de izquierda en las últimas 2 décadas hasta alumbrar su propio partido. El hueco que deje será difícil de llenar. Interesante lo que escribe el periódico El País, pero hay que decir que en México casi todos de los periodistas en los medios de comunicación corporativos, rezándole a la Santa Muerte para que llegue pronto el 30 de septiembre de 2024, mi querido Jaime. Fíjate que este es un tema que da para mucho. Yo podría escribir un ensayo largo sobre este tema. Sobre todo me llama la atención la forma en que lo plantea El País, ¿no? Porque de alguna manera, Andrés Manuel López Obrador, a trancas y barrancas, se ha convertido, por la fuerza de los hechos, en esta suerte de mesías tropical. Es decir, en esta suerte de mesías que llegó para cambiar el orden de las cosas, ¿no? Ya sabemos que Enrique Krauss le endilgó este apelativo para desacreditarlo, ¿no? Para serrucharle el piso. Pero en muchos sentidos, Andrés Manuel ha sido un mesías, un político fuera de serie, un animal político que muy pocos imaginan recluyéndose en una cueva, largándose a Palenque. Y por eso te digo que esto daría para un análisis o un ensayo. Y mira, te voy a poner un ejemplo, una especie de analogía, para que veas. Yo he dicho muchas veces que Andrés Manuel López Obrador es uno de los pocos políticos en el mundo que ha trabajado de manera voluntaria, racional, a favor de la autorreducción de su propio poder.
Esto es rarísimo, rarísimo en política. Por ejemplo, si tú ponemos el ejemplo de Fidel Castro nunca trabajó a favor de la autorreducción de su propio poder. Lo que es más, muchos de los críticos de Fidel Castro dijeron, oye, Fidel Castro se pasó de todo quedó demasiado tiempo en el poder, ¿no? Otro personaje, Daniel Ortega en Nicaragua. Daniel Ortega, que tumbó una dictadura, ahora se ha convertido en aquello que combatía, en otro dictador. Es decir, muy pocos líderes políticos trabajan de forma decidida a favor de la autorreducción de su propio poder y decir, se acabó lo que se daba, me voy a Palenque, ahí se quedan, chavos, ni me busquen, no los voy a asesorar, ni nada, algo que se lo parezca. Y lo que escribe El País va como que le imprimen este barniz místico, ¿no? Es difícil imaginar un animal político como López Obrador que se va a encerrar en una cueva. ¡Wow! Misticismo. ¿Cómo es posible que casi este Dios terrenal de la política renuncie al paraíso, a la fama, a un maximato? ¿Cómo es posible que López Obrador no se deje arrastrar por el necesariato que ha rechazado una y otra vez él mismo? Y yo recordaba, creo que esta mañana recordaba, tú sabes que los fundadores de la patria, los padres de la patria en Estados Unidos, Jefferson, Lincoln, Washington, todos ellos eran religiosos y creían en Dios, pero todos ellos creían en un Dios bien extraño, ¿no? Ellos creían en un Dios que sí, había sido el responsable de crear el universo, había sido el responsable de la naturaleza, el mundo, el planeta, todas estas maravillas. Pero nunca creían que este Dios, una vez que creó ese reino terrenal, ese universo, dijo, señores, ya creé el universo, ya creé el paraíso terrenal, acabé con mi obra, me voy. Ni se les ocurre rezarme porque no voy a responder a sus plegarias. Y desapareció Dios. Ese Dios que no opera ya milagros a futuro, ese Dios, bueno, algo así pasa con López Obrador, que algunos presentaron como un Mesías tropical. Y López Obrador es como ese pequeño Dios terrenal que ha llegado. Aquí está la cuarta transformación, mayor justicia, menos pobres, mayor igualdad social, inversión sin precedentes en infraestructura. Ahí les dejo, mis chavos, el reino que he construido en donde los pobres, por el bien de todos, van a ser primero los pobres. Y a muchos se les hace inconcebible que después de operar de esta forma, entre comillas, milagrosa para reordenar el mundo político, para darle voz a los que no tenían, de repente diga López Obrador, me voy, chavos, ni me busquen, ni se les ocurra, no quiero que me construyan ni monumentos, ni que nombren plazas en mi nombre, ni avenidas, nada, me voy porque ya acabé un ciclo. A mucha gente se le hace muy difícil de aceptar esto, y también mucha gente dice, pero coño, entonces ¿Claudia se va a quedar sola con ese paquete, con ese reino creado por López Obrador? Pues sí, efectivamente. Y Claudia es una mujer que va a ser capaz de seguir empujando el carro. Eso es lo maravilloso de este mundo propuesto por López Obrador, en el que no solamente él, como acusaban sus detractores, quiere ser monarca, quiere ser dictador. No quiere ser nada de eso. Lo que quiere es un país justo y confía en personas como Claudia Sheinbaum y lo que la gente que va a acompañar a Claudia Sheinbaum a seguir empujando la carreta, ¿no? Para perfeccionar este mundo donde haya mayor justicia social. Y lo ha repetido Claudia Sheinbaum en todos y cada uno de sus mensajes. Vamos, ¿por qué queremos que avance la cuarta transformación? Por seguir avanzando en materia de salud, de justicia social, en contra de la desigualdad, en contra de la corrupción, en contra de la corrupción en el seno del Poder Judicial. Entonces, esta forma francamente, tan cursi del país, se va a refundir en una cueva. El mago Dios, López Obrador, nos va a dejar todo así con alfileres y se va a caer todo esto construido con magia. No, señores, no. Me hace mucha gracia la forma en que lo plantea el país, pero no,
Así los hombres y las mujeres de este país es como hacen historia, ¿no? Tomándose en serio el papel que les ha tocado cumplir en este episodio de la historia. No sé si respondí a tu pregunta, querido Vicente. No, hombre, me parece fascinante porque ahora vamos a escuchar la opinión del querido César Gutiérrez Priego para cerrar con sus reflexiones. A ver, ¿qué te parece, mi querido César? ¿Qué me parece que? ¿Qué te parece lo que propone el periódico El País a un año de que se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador y estas reflexiones precisamente que salen sobre la jubilación, dice Andrés Manuel López Obrador, de sí mismo? Mira, yo en lo personal creo que el presidente de la República sí va a tratar de retirarse de la política, pero no lo va a poder conseguir al 100%. Eso me queda claro. Es cierto que él en un acto significativo, no oficial, entrega el bastón de mando a la doctora Claudia Sheinbaum para que ella sea ahora quien continúe con el Movimiento de Regeneración Nacional, que además, bueno, sigue creciendo y que cada día suma más adeptos a gente de la sociedad. Pero creo que así como en su momento existió el Tata Lázaro, ¿no? Yo creo que el presidente ya se ha ganado un lugar en la política de este país, no solo de izquierda, sino que incluso sus grandes detractores le reconocen que pues tiene un colmillo tan grande que deja zanja cuando va caminando, ¿no? Y es la parte que yo comentaba por ahí, cómo no han sabido cómo se engancha la misma oposición para tratar de llevarle la contra al presidente de la República cuando él está jugando con ellos, los manipula políticamente para conseguir lo que él está buscando. Y no hay que olvidarnos de algo, no es que le vayan a dejar a Claudia Sheinbaum esto, no, es que ella es quien encabeza ahora lo que es el movimiento. Y si hay que reconocer algo es que la doctora es una persona leal. Aparecen las fotografías, por más que Vicente Fox por ahí trató de tergiversar alguna de cuando se estaba haciendo la inauguración del segundo piso del periférico, que es la única parte que es gratuita. Hay que recordar eso y agradecérselo al ahora presidente, porque posteriormente cuando hicieron los demás tramos, hicieron por ahí un negocio con Mancera, donde nos cobran, ¿no?, por utilizar el segundo piso cuando llegamos a utilizarlo. Y la verdad es que dentro de estas reflexiones sí veo muy complicado que el presidente de la República desaparezca por completo de la política. ¿Por qué? Porque no faltarán los mismos medios de comunicación que tratarán de buscarlo. Y a lo mejor en algún momento el presidente de la República no querrá dar una opinión, pero algún día la dará y por supuesto que va a tener una repercusión. Creo que se ha ganado el cariño del pueblo de México, de la gran mayoría del pueblo de México, e incluso el odio de sus detractores, lo cual lo hace todavía más significativo e importante. Entonces, creo que la realidad es que incluso esta última elección, porque creo que la doctora Claudia Sheinbaum va a ganar y va a arrasar, independientemente de que ella ha labrado su propio camino, es la última elección del presidente de la República, donde incluso a muchos con nostalgia lo decimos, tal vez no volveremos a ver a un político con esas características. Y ya sé que hay muchísima gente que de repente por ahí nos dice, no, es que son unos arrastrados. A ver, para personas como yo, que tuvimos que vivir situaciones muy difíciles y complicadas, donde el gobierno mexicano nos convirtió en enemigos públicos número uno, que de repente llega una persona que con la razón, con la realidad, de forma honesta y justa, gobierne un país, pues por supuesto que para mí son de esas cosas que no volveré a ver tal vez nunca en mi vida, ¿no? Y más siendo un chamaco de 20 años que no sabía ni siquiera limpiarme bien el fundillo, dijera mi abuela, pues al tener que enfrentarme a una realidad en donde tenía que luchar en contra de todo un sistema. Entonces, darme cuenta de algo así, Vicente, creo que nos demuestra que Morena, mientras no existe esta lucha de egos, mientras no veamos gente que al no tener la candidatura haga berrinches, y no es ninguna alusión personal para Marcelo Ebrard, pero puedo utilizar de su caso en específico, creo que seguirá gobernando este país por décadas, y creo que sí es importante. Y la verdad es que creo que incluso sería ilógico desperdiciar a una persona con el talento político que tiene el presidente para que por lo menos no fuera un asesor. Creo que
creo que difícilmente lo veremos, aunque él no quiera participar en política, creo que van a tratar de involucrarlo en política. Y no me quiero ni imaginar a las personas buscando en las mañaneras alguna referencia cuando se vaya precisamente a su rancho el presidente, buscando una guía, una referencia, alguna situación. No, espérense tantito, que eso también va a ser histórico lo que vamos a vivir después del 30 de septiembre de 2024. Querido César, te agradezco siempre tu generosidad y tu paciencia. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, querido abogado? Claro que sí, Vicente. La red social que manejo es X, anteriormente Twitter, que es @CesarGutiPri. Escribo columnas de opinión todos los martes en La Silla Rota. He estado subiendo algunas videocolumnas, ¿no?, al blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte, en TikTok, que han estado gustando a la gente, y en mi página de YouTube, que es como César Gutiérrez Priego. Y bueno, pues aprovechar para enviarle un saludo a Jaime, que siempre es un placer estar con él. Un abrazo a ti, mi querido Vicente. La verdad es que la última vez que nos vimos la pasé muy bien, agradeciendo a tu gente cercana, a la producción, y agradeciendo a todas las personas que nos dan la oportunidad de compartir con ellos estos momentos. Claro que sí, mi querido César, es recíproco. Y mi querido Jaime, ¿por qué no cerramos también invitando a esta audiencia honesta, transparente, diferente a tus esfuerzos? Muchísimas gracias, Vicente. Pues también, como dice César, es un placer realmente siempre coincidir aquí contigo y con César, que es una gran persona, es un gran ser humano. Y pues nada, les invito a que me sigan a través de mi canal de YouTube No Apto para Cínicos. Transmitimos de lunes a viernes a partir de las 14 horas, de lunes a viernes. También les pido que me sigan a través de mis redes sociales en @JaimeJorno, que es donde suelo colgar he empezado con columnas nuevamente, donde sobre todo son columnas de reflexión política, social, sociológica, desde la plataforma de Substack, pero la pueden encontrar en mi cuenta de Twitter. Y sin más, les agradezco a los dos por su amistad, por su bonomia. Nada más tengo una pequeña queja contra una persona que dijo en el chat que César Gutiérrez Priego es el más guapo. Y perdón, pero eso sí no lo puedo aceptar. Yo también soy guapo, digo. Oye, y luego César, espérate, luego César pone la cara de, ¿y yo qué culpa tengo? Reclame a mi mamá. No, bueno, yo le tengo que agradecer a mi sacrosanto madre, que le mando muchos besos en donde esté, que pues ella me ayudó a en primer lugar no estar calvo, ¿no? Entonces eso lo agradezco más. Mi querido Jaime, no, espérame, deja tú lo que dice en el chat. El sábado yo me sentí pelusa cuando un candidato a coordinar los esfuerzos de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de estar ahí. Ahí sí me di cuenta que lleguen las mujeres que te digan, a ver, Nick, dame chance, quítese para allá porque me tengo que tomar una foto. Ahí ¡Toma! Sí. ¿Verdad que así pasa? Sí, me tocó, pero bueno, pues hay que aceptar. Yo no dejaré de ser un clásico, yo siempre me considero un del 76, y ahí seguiremos siendo un clásico, y los clásicos nunca pasamos de moda. Eso, mi querido Jaime, mi querido César, buenas noches, estamos al pendiente.